familia, estamos una vez más aquí en Háblase para poder compartir estos mensajes de alegría, mensajes de esperanza que seguramente hemos aprendido a lo largo de este trimestre. Ya estamos con la última lección. Hemos aprendido lecciones, historias que seguramente van a tener un peso muy importante en nuestra vida futura en todas las áreas. Pero antes de empezar queremos invitar al personaje, el maestro que nos enseña a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo. Los invito a que oremos. Te agradecemos, amado Padre, por otra oportunidad más de poder escudriñar tu palabra por medio de esta lección. Te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar un momento súper agradable escudriñando la palabra de Dios, que es vida eterna. Queremos la lección número 3, como ya les dije, crucificado y resucitado. Vamos a ver la importancia, vamos a ver el propósito por el cual Jesús tuvo que ser crucificado y al mismo tiempo resucitó de los muertos. Vamos a ver cuál es el propósito o cuál es la razón por la cual Jesús vino y pasó estos dos eventos. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí nos presenta dos historias, el jardín del Edén y el jardín del Getsemaní. ¿Qué pasó ya o cuál es la diferencia? Sí, en el jardín del Edén hubo un suceso. Aparece Satanás para crear confusión en la pareja, que viene a desembocar en derrota, en perdición. Y en contraste, en el jardín de Getsemaní aparece otro ser, que es un ángel que viene a auxiliar, que viene a confortar al Señor Jesús cuando estaba pasando por su momento difícil, que desemboca en victoria. Ya, esos son puntos súper importantes, pero hay algo que seguramente podemos aplicar en esa historia. Romanos nos habla de un Adán y otro segundo Adán. Miramos que el primer Adán prácticamente nos llevó al pecado, y miramos el segundo Adán que nos rescata del pecado, tercero. Qué lindo esta parte de aquí de la Getsemaní, la lucha terrible. ¿Qué lucha se llevó a cabo aquí? Directamente la salvación de toda la humanidad. El primer Adán, como tú lo dices, Marcos, directamente dio el reinado que Dios le había dado a ellos, valga la redundancia, a Adán, y tuvo que venir Jesús para venir a rescatar, y es ahí cuando dice que en el Edén tuvo una derrota, pero en el Getsemaní hubo una victoria, porque Jesús pudo soportar la tentación, pudo soportar esa presión que el enemigo de Dios, el diablo Satanás, tuvo sobre él, ¿verdad? Y notamos de que es ahí cuando Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Jesús pudo vencer al enemigo de Dios por medio de ¿qué? De la oración y por medio de la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? De que para que tú y yo, mi amigo que me estás viendo, podamos hacerle frente a la situación que estés viviendo en estos momentos, a cualquier problema que venga o que estés pasando, solamente puedes hacerlo por medio de la oración, una conexión directa con Dios, y por medio de la sumisión a la voluntad de Él. Es el único medio por donde Jesús nos dio el ejemplo que podemos obtener la victoria, Marcos. Ya son puntos importantes, y seguramente nos puedes ampliar un poco más estos puntos de la Biblia, el Getsemaní. Sí, lo que podemos ampliar es de que, y para eso quiero leer el versículo de Lucas 22, 42, muy bien. donde dice, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy bien. De que en el jardín del Edén miramos el ataque de Satanás hacia la pareja. En el jardín de Getsemaní también vemos el ataque de Satanás dirigido hacia Jesús. ¿Cómo? Por medio del desánimo, del pesar. En nuestros días diríamos que Jesús estaba en una profunda depresión en esos instantes. Eso fue lo que Satanás quiso hacer con Jesús para derrotarlo. Pero también vemos cómo Jesús, aunque estaba pasando por un momento difícil, Él obtuvo la victoria por medio de su sumisión a su Padre, por medio de la oración y la sumisión, como ya se indicó. Y eso a nosotros nos da una gran lección. Te da una gran lección a ti, mi hermano, de que cuando tú estés pasando por el momento más difícil, el más oscuro de tu vida, la solución, la victoria está garantizada si tú
pasas tiempo orando y si tú te sometes a la voluntad de Dios a pesar de lo que estés experimentando en tu vida. Ya, muy bien. Bueno, el comentario, y miramos que, como ya lo dijo aquí nuestro comentarista, que el secreto para poder tener éxito en la vida espiritual y poder rechazar todos esos ataques que vienen en parte del enemigo es la oración y una entrega total a Dios. Seguramente tú y yo necesitamos esa relación, esa comunión con el Dios Todopoderoso. Y terminando este comentario, queremos pasar a la siguiente parte, a la parte de Judas. Tercero, ¿quién era Judas? Pues notamos, ¿va?, que la palabra de Dios lo señala como Judas, uno de los 12, ¿va? Uno de los 12 que era servidor de Dios, de Jesús. Y notamos de que dice en el versículo 3 de Lucas 22, 3, dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. ¿Qué nos quiere decir esta cosa, va? Que Satanás es muy astuto para llegar a nuestras vidas, para destruir familias, para destruir la iglesia. No va a llegar de una manera, por decir así, abiertamente. Va a llegar donde sabe que está la debilidad, sabe dónde está la vulnerabilidad del ser humano. Okay. Y ahí notamos de que Judas llegó a tener su oportunidad, porque duró 3 años y poco ahí con el ministerio de Jesús, y notamos de que tuvo su tiempo, tenía su debilidad como tú que me estás viendo y como yo que estoy aquí, tenía la debilidad, y no cabe duda de que su debilidad era la avaricia, y notamos de que Jesús trabajó con él durante 3 años, y ahí notamos de que también a ti que me estás viendo, no sé cuál es la lucha que tú tienes, mi hermano. No sabes tú la lucha que yo tengo, solamente Dios la sabe, y Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Cómo puede trabajar? Dándole tu voluntad y mi voluntad a sus pies, para que pueda Él obrar y pueda trabajar en nosotros y poder hacernos al carácter de Él. La Biblia nos registra en Juan 12:6 que Judas era un ladrón. Ahora, ¿qué le pasó a Judas si estaba con la luz? Estaba con Jesús, con el Maestro. Porque en el ministerio lo registran como un ladrón. Y al final entrega al Maestro. ¿Qué le pasó? Dice la palabra de Dios que Satanás entró en él. Okay. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué traicionó al Maestro? ¿Por qué entró Satanás en él? Todo en la vida lleva un proceso. Okay. La vida de Judas era un proceso. Vemos de que Judas se caracterizaba por tener un defecto tremendo, el defecto de la avaricia, amor al dinero. Entonces, Jesús andaba con los 12, ahí andaba Judas, pero Judas albergaba ese amor hacia el dinero en su corazón. Y había otros discípulos que también tenían otros defectos, como Pedro, que era impulsivo. En una ocasión, Pedro sacó a flote su impulsividad cuando le cortó la oreja al soldado, pero no repercutió, se quedó ahí. Pero el defecto de Judas vino a tener una tremenda repercusión en la historia, porque ese hombre que tenía amor al dinero fue el que tuvo que ver con ponerle precio al Maestro. Ahora, sucedió eso porque Satanás se quiso aprovechar de Judas y quiso derrumbarlo, porque para eso está Satanás, y pobre de Judas fue una víctima. No, Satanás entró en él. Judas vendió al Maestro porque él albergaba en su corazón, en su intimidad, albergaba el amor al dinero más que el amor al Maestro. Seguramente podemos aprender una multitud de cosas de esta lección, pero seguramente tú te preguntas, oye, si Jesús sabía que él lo iba a entregar, sabía que él lo iba a traicionar, ¿por qué Jesús permitió que estuviese con los 12? Es sencillo. Mira, la razón es sencilla. Es porque Dios es un Dios justo y a nadie rechaza. Entonces aquí miramos allá cuando estemos en el juicio, vamos a seguramente dialogar por qué Judas estuvo ahí. Es porque Dios no rechaza a nadie. Y a todos en la historia, desde Adán hasta el último ser humano que viva en la tierra, va a tener la oportunidad de poder arrepentirse, de poder tener la oportunidad de tomar la salvación y poder ser salvo para toda una eternidad. Dios nos hizo con libre albedrío. Ahora yo escojo, tú eliges servir a Dios
o rechazarlo. Y es la siguiente parte que nos habla, con él o en contra de él. Hay un versículo que me impresiona, es Mateo 12:30, y dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El tercero aquí es algo muy fuerte, y miramos tres historias: el Sanedrín, Pilato y Herodes. Notamos que las tres ejemplos que da aquí la lección, ¿verdad?, son muy importantes y todas vienen a redondear y a caer en la misma respuesta. ¿Qué quiere decir? Todos los que estaban aquí, lo que es el Sanedrín, y todos sabían y habían escuchado de Jesús. O sea, tú y yo que me estás viendo, sabemos y conocemos la palabra de Dios y sabemos dónde está corriendo la historia. Nosotros tenemos que estar atentos, porque en ese tiempo estaba profetizado que Jesús iba a venir, que era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, que iba a venir para venir a pagar la paga del pecado. ¿Ok? El Sanedrín, los doctores de la ley, estaban despistados porque su prioridad no estaba directamente donde tenía que estar, que era estar viendo dónde estaba corriendo la historia, que Jesús estaba por venir para venir a pagar la culpa que nosotros teníamos que pagar. Entonces, ¿qué viene el punto aquí? El mismo Pilatos quería salvar a Jesús. La misma lección lo dice, que 3 veces argumentó, pero este hombre no miró nada de malo en él. ¿Pero qué? A veces tú y yo no podemos también nosotros dejar influenciar por las cosas que están a nuestro alrededor y querer correr tal vez por la presión y no por la justicia o por lo que dice la palabra de Dios, por un escrito está. Lo mismo le pasó a Herodes también. Herodes también quería ver y se había escuchado de que Jesús hacía milagros y hacía esto, lo otro, aquello, y quería ver aquellas cosas. ¿Qué no quiere decir a nosotros también? Que a veces nosotros queremos, le pedimos a Dios de una manera como queriéndolo manipular. Y déjame decirte, hermano, Dios. Comentario buenísimo, y es algo interesante como la lección nos presenta puntos súper importantes. Primero nos presenta la historia del Sanedrín. El Sanedrín mandaron soldados para que arrestaran a Jesús. Y lo curioso es que los judíos no podían crucificar a un judío. Entonces dijeron, lo vamos a mandar con Pilato, que lo juzgue conforme a la ley romana. Lo mandan con Pilato, lo examina y no encuentra nada. Entonces Pilato dice, mira, Jesús es Galileo y lo voy a mandar con Herodes, ya que Herodes estaba gobernando a Galilea. ¿Por qué? Ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué Pilato crucificó a Jesús si no encontró nada? Pilato permitió que se crucificara a Jesús porque él cedió ante la presión de la multitud. La multitud es la que clamaba la crucifixión de Jesús, y Pilato, aunque no encontró ninguna razón, él cedió. Ahora, ¿cómo le llamo yo a esta actitud? Esto es una evasión de responsabilidad, que la tuvo no solamente Pilato, la tuvo también Herodes. Porque Pilato lo hace evidente cuando dice, en medio de su interrogatorio, no encuentra nada malo, pero se da cuenta de que es Galileo el Señor. Entonces dice, aquí me lavo las manos, se lo remite a Herodes, porque él tiene jurisdicción en Galilea y a él se lo voy a mandar. Le llega a Herodes, Herodes también hace su interrogatorio y tiene una petición hacia él. Dice, tú haces muchas señales, hazme una señal, hazme un milagro. No lo tiene. Él y sus soldados lo escarnecen, lo maltratan y ahora se lo remite de nuevo a Pilato. Eso es una evasión de responsabilidades. ¿Qué lección sacamos? ¿Qué lección puedo sacar yo, para mí, para ti, que nos ves? De que cuando el conocimiento del Señor Jesús llega a tu vida, no lo evadas, no le temas a la responsabilidad. Sé firme y haz una decisión por Cristo. Ya. Seguramente podemos aplicar de muchas maneras, y esta es una forma diferente. Hoy día seguramente hay muchos Pilatos, hoy día seguramente hay muchos Herodes. Pilato no encontró nada malo en Jesús, y obviamente Jesús es el Evangelio. Muchas personas dicen, oye, la Biblia está bien, es de Dios, pero no me interesa. Otros dicen, pero bueno, vamos a conocer la Biblia, y después de que encuentran verdades que nos señalan, menospreciamos la verdad, rechazamos la verdad y hasta la vendemos por unos cuantas monedas y nos perdemos de esa vida que nos ofrece la vida eterna, la palabra de Dios. Y queremos pasar a la siguiente parte, ha resucitado.
Tercero, ¿qué nos enseña en esta parte? Me encanta aquí, dice, Jesús ha resucitado. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Qué predica el mundo? ¿Qué predica aquel que ha encontrado la verdad en la palabra de Dios? Predica un Dios que, un Dios que vino a esta tierra, vino a pagar la paga del pecado y vino también a ¿qué? A pagar el rescate que no podía pagar ninguno de los seres humanos que estaban aquí por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que tú y yo, mi hermano que me estás viendo, dice la palabra de 1 Corintios 15:14, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, nosotros predicamos a Jesús, que Jesús vino, sí, vino, murió por la paga que tenemos que hacer nosotros en la muerte, y vino y ahora está por nosotros intercediendo. Después de que resucitó, está intercediendo por nosotros en el cielo, por lo mismo que dice 1 Timoteo, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús, que ahora está argumentando, mi hermano que me estás viendo, de que tú y yo somos salvos por la misericordia y por los méritos adquiridos en la cruz del Calvario por Jesús. No, seguramente puedes ayudarnos a ampliar esta enseñanza que nos trae, ha resucitado. Sí, y esa frase, ha resucitado, es una frase gloriosa. Y dichosas las mujeres que fueron las primeras en escuchar esta frase. Y no lo escucharon de labios humanos, lo escucharon del ángel enviado por Dios a dar la nueva. Imagínate nada más, aquella mañana de domingo, cuando aquellas mujeres van al sepulcro con sus especies dispuestas a hacer el ritual de los difuntos judíos, y llegan y se encuentran la tumba vacía. Les pregunta al ángel, ¿qué hacen? ¿A quién buscan? Ellas dicen, buscamos a nuestro maestro, estaba aquí. Entonces él les dice, pero ¿por qué buscan a Jesús? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Jesucristo vive, Él ha resucitado. Hermanos, amigos, para mí esa frase, Jesús ha resucitado, es el suceso que cambió la historia para siempre. Porque el primer paso fue dado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hubiera sucedido nada si el proceso se queda ahí, pero tenía que dar a luz, tenía que completarse con la resurrección de Cristo. Y a través de la resurrección de Cristo es cuando viene la esperanza a mí, es cuando llega la esperanza a la humanidad. A la última parte, al jaque mate, como le llamamos. Y aquí es una historia un poco curiosa. Aquí miramos dos muchachos que seguramente estuvieron con Jesús mucho tiempo. Y ellos se quedaron y presenciaron seguramente los eventos y se quedaron hasta el día domingo. Y cuando estos muchachos escucharon que la tumba estaba vacía, ellos iban camino a Emaús, iban dialogando. Noé, ¿qué es lo que iban platicando estos muchachos? Aquí nos huele como a un chasco. Sí, ellos habían sufrido una gran decepción porque no era lo que ellos habían esperado. Ellos habían esperado que el Señor Jesús instaurara su reino en esta tierra, pero no fue así. Ahí fue su gran decepción. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa, Marcos, amigos que nos escuchan, sobre este suceso en el camino a Emaús, de por qué es muy importante que nosotros entendamos lo mismo que los discípulos en camino a Emaús no habían entendido. Mira, hay algo a mí que me llama mucho la atención. Cuando ellos van en el camino se les une este personaje que es el maestro. Okay. Pero hay algo bien interesante, que ellos no reconocen la voz. Mira, yo te digo, tú eres mi amigo. Okay. Si tú faltas y por ahí escucho tu voz, yo te reconozco inmediatamente por la voz. Y ellos no reconocieron la voz de Jesús. Pero hay algo bien interesante que nos cita el versículo 31, dice, después de la conversación que tuvieron con él, dice, y fueron abiertos sus ojos. Quiere decir que los ojos de los discípulos estaban vendados hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque era necesario que los discípulos entendieran algo bien importante que más tarde se viene a revelar, que el propósito era la testificación. Porque ellos no habían entendido, habían andado con el maestro, pero no habían entendido que el Cristo debía padecer estas cosas.
Pero ahora viene Jesús, se les presenta y les da a entender las cosas. Por eso dice el versículo 31, entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Y en el versículo 35 dice, entonces ellos contaron lo que les había sucedido. ¿Sabes qué, mi hermano? Para que tú cumplas con la misión de Jesús, que es el de ir y testificar, tienes que pasar por la experiencia de los discípulos que iban en camino a Emaús. Tienes que reconocer al maestro, tienes que entender al maestro para que estés capacitado a ir y contar a otros lo que te ha sucedido. Ya, son puntos muy importantes. Tercero, estamos terminando. ¿Cuál es el mensaje, el último mensaje que seguramente usted puede compartir con la audiencia? El mensaje es de que nosotros predicamos a un Jesús, a un Dios que está vivo. Mi hermano, Jesús dice, si yo fuera levantado a todos, atraeré a mí. Levantemos a Jesús. Jesús no está en la tumba está vacía. Jesús está vivo. Jesús en este momento está intercediendo por ti y por mí. Ese es el mensaje, la predicación que tenemos que hacer hoy día y siempre. ¿Por qué? Porque es un Dios que está para siempre. Su reino está cerca, está por salir del lugar santísimo, interceder por ti y por mí. Así de que hagamos de esto nuestro primer trabajo, de predicar el evangelio a un Dios poderoso, un Dios vivo que es Jesús. Ya. Y recuerda, Dios no está muerto. Dios vive y vive para que nosotros podamos tener esa esperanza y que podamos tener un encuentro con ese ser que fue crucificado, pero no se quedó en la tumba, resucitó y hoy intercede por ti y por mí y por todos aquellos que acepten de una manera eficaz la salvación. Gracias por pasar tiempo con nosotros y queremos invitarte a que tú hagas planes para poder pasar momentos lindos en el próximo trimestre. La lección que vamos a escudriñar se llama Misioneros y seguramente todo el mundo queremos ser misioneros y poder compartir el evangelio. Te damos las gracias por todo y nos vemos el próximo trimestre. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Planes para